Alcoy. Y ahora hablamos de otra actividad, está prevista para hoy. La Asociación de Marea Mare ha organizado una charla en la que Yolanda Muñoz del Águila, asesora laboral, madre y titular de la asesoría CALA, va a informar a todas aquellas personas que lo necesiten, que lo deseen, sobre los beneficios, los derechos y las ayudas de las que pueden disfrutar las madres y, como no, también los padres. Yolanda, bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. Porque aquellos que decidan o que puedan o que tengan la paternidad, la maternidad cercana, pues tienen unos derechos específicos, ¿no? Sí, en efecto. Tanto madres como padres. Hemos de poner el acento en esto, ¿no? Lo debemos especificar porque parece que solo los derechos los tengan las madres por el ámbito social de que la madre es el que cuida del niño o de la niña, y no, efectivamente la ley también poquito a poquito va amparando a la paternidad. ¿Qué es lo que desconocemos? ¿Qué beneficios, qué derechos tiene una persona? Es de lo que va a informar en esta charla, ¿no? A grandes rasgos. Pues a grandes rasgos el gran desconocimiento que hay es cómo lo tramito. Sabemos que nos han dicho campanas de que existe un riesgo por el embarazo, de que está la maternidad, la paternidad, pero cuando llega el momento, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? ¿Solo lo tienen los trabajadores? ¿El autónomo también lo tiene? ¿Y si adopto? ¿Tengo derechos? Entonces, todo se oyen campanas, pero a la hora de enfrentarnos a la situación es un gran desconocimiento. Entonces, eso crea también una inseguridad de me estoy perdiendo algo, no voy a... Y claro, y después lo que se llama prestación por riesgo por el embarazo, a lo mejor tu compañera te está diciendo, no, pero si tienes la ciática ya te la puedes coger. No, hay que diferenciar unos términos de otros términos, y claro, hay veces que son términos legales que efectivamente a las personas los podemos desconocer, que es lo más habitual, es el desconocimiento de esos términos legales, porque a veces nos lo ponen tan enfarragoso. No, cobrarás el 100% de la base reguladora. ¿Y qué es la base reguladora? Entonces, pues yo lo que intento es aclarar esos términos y ponerlo a pie de mano. Y sobre todo, pues eso, al final de la charla, pues hay un espacio abierto de consultas en las que cada uno lo que le vaya surgiendo, o bien durante la charla, o que ya la tenía preparada cuando venía de casa. De hecho, he tenido un par de consultas esta semana, que como han sido de ámbito familiar y amistoso, les he dicho, os espero en la charla y allí os lo resuelvo. Es decir, que puede ser que ya venga gente con su pregunta preparada. Su pregunta ya preparada. Digamos que Yolanda Muñoz del Águila, lo hemos presentado así al principio, es asesora laboral, es titular de la asesoría CALA, está especializada, podemos decir, en este tipo de asuntos laborales, ¿no? Los que tienen que ver con la maternidad, paternidad, ¿no? Sí, o sea, estoy especializada en el tema laboral. Y bueno, pues por mi relación con la asociación de Marea Mare, por ser madre y demás, pues bueno, pues al final es un tema que te gusta, es un tema que vas trabajando día a día y que intentas especializarte por dar un buen asesoramiento. Y que tiene público. Sí. Hemos de decir que la charla será de 5 de la tarde a 8:30, de 5 de la tarde a 6:30 de la tarde en el Centro Social de la Zona Norte, este viernes 9 de marzo. Todo esto se engloba dentro de las actividades conmemorativas de la mujer trabajadora. Ha coincidido en la misma semana. Yolanda, ¿cómo está la situación por los casos que le llegan a su asesoría? ¿Cómo valoraría? ¿En qué momento estamos? En un momento complicado. Es decir, si ya antes era complicado el tema de voy a ser madre, ¿cuándo voy a ser madre para que no entorpezca eso mi vida profesional? Porque automáticamente si digo que estoy embarazada me van a poner, y como se ha demostrado, se ponen pegas. E incluso hay muchísimos casos de que en el momento en que la madre dice, bueno, la que va a ser madre, la mujer dice voy a ser madre, existen el morbing, existe muchísimo, porque claro, lo que quieren es o que te vayas o que lo dejes, porque se piensa
que la madre no va a poder hacer sus funciones en el momento en que sea madre. O sea, en el momento en que sea madre, esto me va a suponer un problema porque va a tener otras prioridades. O sea, su prioridad hasta ahora era el trabajo. Entonces sabemos que en el momento en que existe un hijo, pues hay otra prioridad. Además, existe otro gran problema, es el desconocimiento, que es por lo que se pretende dar estas charlas. Estas charlas están enfocadas a las madres y padres, pero incluso yo invitaría a muchos empresarios que tienen en su ámbito laboral, tienen algún caso, están trabajando con mujeres, porque de hecho muchos empresarios prefieren tener mujeres trabajadoras, pero sin embargo les paraliza el hecho de que estas mujeres van a ser madres. Yo misma fui a una entrevista de trabajo, precisamente una mujer fue quien me hizo la entrevista de trabajo, y a mí me dijeron: si no fueras mujer, mañana te pondrías a trabajar. Yo en ese momento no había tenido todavía a mis 2 nenes, entonces claro, automáticamente me hicieron la entrevista y pensaron: dentro de 3-4 años, porque además era para sustituir una maternidad, dentro de 3-4 años vamos a tener el mismo problema. Entonces, pero yo creo que es cuestión de desconocimiento, cuestión de miedo, y después sí que existe alguna laguna legal en la que efectivamente se perjudica tanto al trabajador, trabajadora, como al empresario o empresaria. Porque claro, tenemos unos espacios de tiempo en los que, ¿cómo lo soluciono? Es decir, vale, yo tengo cubierta, como empresario, tengo cubierta la maternidad, que lo tengo bonificada, y mi coste va a ser 0, va a ser el mismo que tenía. Bien, pero ¿y cómo enseño a la persona que va a sustituir a la trabajadora que va a coger la maternidad o que va a coger el riesgo por el embarazo? ¿Cuándo le enseño? ¿Cómo le enseño? Ese periodo de tiempo, que en algunos casos pues en 4 o 5 días puede estar solucionado, pero hay en determinados casos, en casos de responsabilidad, en casos de trabajos muy específicos, en que 3 o 4 días no enseñas a una persona. Necesitas además que esté la anterior titular de ese puesto de trabajo para que le enseñe, y necesitas a lo mejor 2 o 3 meses. Ese periodo de tiempo, ¿cómo lo suplo? Realmente eso supone una sobrecarga para la empresa. Y después tenemos otro problema, que la crisis actual a los trabajadores, a las trabajadoras, les provoca el miedo de: me van a despedir. En el momento en que yo en que diga que estoy embarazada, van a hacer lo posible por despedirme. Que estamos amparados y que efectivamente hoy el despido, si no está muy justificado y lo tienen que demostrar muy bien, es un despido nulo. Pero claro, cuando ya te metes en un proceso litigioso, en un proceso, vale, el despido nulo, ¿qué significa? Que me reincorporan a mi puesto de trabajo. Pero si ya me he visto en los tribunales con el empresario, ¿cómo voy a tener ganas de volver a ese puesto de trabajo? En empresas grandes bien, porque no me voy a encontrar con la persona que ha estado en el juzgado, pero en empresas pequeñas, que son las mayorías, ¿cómo voy a ir al juzgado? Pues mira, si me dan el despido improcedente y el paro, suficiente. Incluso en algunos casos dicen: con que cobra la prestación por desempleo, suficiente. Crío a mi hijo durante estos 2 años. Entonces, todo ese desconocimiento, todo ese miedo, la crisis es lo que nos provoca que estemos en una situación en la que ser madre, ser padre y conciliar la vida profesional con la vida familiar resulta un poco complicado. De hecho, el caso de Yolanda Muñoz es un claro ejemplo de todo esto que nos está explicando, ¿no? Porque el abrir su propia asesoría tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la falta de acuerdo, a lo mejor, con su anterior jefe, ¿no? En efecto. Yo tengo a mi primer hijo. Yo había preavisado a la empresa, es decir, habían familiares y amigos que todavía no sabían que estaba embarazada, y yo, conociendo la situación, yo avisé. Tuvieron pues eso, los 8 meses de tiempo. Llega el momento, aparte de otra serie de circunstancias y demás, y sin haber acabado el periodo de maternidad, ni por supuesto haber disfrutado de las vacaciones ni nada, es decir, con mi hijo 2 meses y medio, me llamaron por teléfono para que me reincorporara a mi puesto de trabajo. La decisión fue presentar la baja voluntaria. Tuve la suerte de tener el gran apoyo de mi marido.
y decidir, pues eso, presentar la baja voluntaria, que lo primero era lo que estábamos hablando de las prioridades, que lo primero era nuestro hijo y era nuestra vida y era estar bien. Y bueno, pues tuve la suerte de que poco a poco surgieron un par de cosas y pude montar mi propia asesoría, y ahora pues puedo conciliar mi vida familiar y mi vida profesional desde el despacho, que lo tengo también en el domicilio particular, para poderlo compaginar todo. Ha ganado con el cambio, por tanto, Yolanda. Sí, estoy encantada. Yolanda, ¿en qué momento estamos de los países nórdicos? ¿A cuánta distancia? A la vista de su experiencia. Póngase Islandia. Póngase... Años luz, actualmente a años luz. Existe un problema aquí en España, sobre todo. Primero, que todavía nos pesa mucha losa de costumbres, de tradiciones, de que la madre es la que se ocupa del niño, de demás. Y todo eso lo tenemos que aligerar. Y sobre todo tenemos que abrir la mente, como yo creo que han hecho los países nórdicos, al diálogo y a la escucha. Es decir, tenemos que hablar, o sea, que presentar las situaciones, que están las leyes y hay que respetarlas, efectivamente, pero también tenemos que hablar. Lo mejor, yo siempre he dicho, lo mejor es un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Los países nórdicos en general están además siendo apoyados por sus gobiernos, pero yo creo que todo eso también ha venido por el diálogo, por una apertura de mente, de decir, bueno, vamos a conciliar, porque desde mi punto de vista no es tan difícil conciliarlo. O sea, si se modificaran 4 o 5 cosas de las normas, pues ya lo que he nombrado ya antes, el periodo ese de lapso de cómo sustituyo a esa persona, cómo hago ese paso intermedio, y después, actualmente, muchísimos trabajos se pueden hacer desde casa, vía internet. De hecho, en la última reforma laboral que tanta polémica ha suscitado, viene más regulado el tema del teletrabajo. Entonces, es algo que existe. Pongámoslo en marcha. Y yo creo que es algo que están sabiendo hacer en los países nórdicos. Por un lado eso, y por el otro el hecho de las guarderías. Yo creo que de las guarderías en el trabajo, de la conciliación entre los horarios de los hijos y los horarios de los padres. El otro día mismo en el colegio de mi hijo lo estábamos hablando unos cuantos padres, de decir, vamos a ver, si mi hijo entra a las 9, lo tengo que recoger a las 12, a las 3 lo tengo que volver a traer y a las 5 no puedo trabajar. Vamos a conciliarlo todo. Si mi hijo entra a las 9 y sale a las 2 o a las 2:30, pues es más fácil que pueda conciliar mi vida laboral. Entonces todo eso es lo que nos falla en los países nórdicos. Todo eso lo están conciliando. Los horarios de los hijos en el colegio son acordes a los horarios de los padres. Y después, algo que también falla desde mi punto de vista en la mayoría de empresas y de aquí es el tiempo de trabajo. Un trabajador tiene que estar sentado en su mesa o enfrente de su máquina o poniendo cafés durante 8 horas. Vamos a ver, si yo mi trabajo a lo mejor en 6 horas las tengo listas, ¿por qué tengo que estar 8 horas sentado? Y soy más eficiente. Si yo sé que en cuanto yo acabe mi trabajo y tenga mis responsabilidades cubiertas, me puedo ir a casa a disfrutar de mi hijo, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, ¿seré más eficiente en ese tiempo? Si se me respetan los derechos y no estoy con la vista ahí detrás de a ver qué estás mirando, a ver qué estás haciendo, a ver qué... ¿Seré más eficiente? Yo desde mi punto de vista sí. Eso sí, los trabajadores también tenemos que ser responsables. Que si se nos da la confianza y se nos da el tiempo de decir, tú trabaja el tiempo que necesites y el resto concilia tu vida familiar, tenemos que ser responsables también con nuestro trabajo. O sea, no le pongamos tampoco toda la culpa a los empresarios, porque también he conocido el caso de empresarios que han confiado en sus trabajadores y sus trabajadores no han respondido. Entonces, yo creo que viene de las dos partes, porque a veces eso, ha habido empresarios que han pensado, bueno, pues cuando tengas el trabajo ya está, o otra serie de beneficios. Muy bien, pues son asuntos que se analizan esta tarde. Yolanda Muñoz, gracias.